El padre de mi novia me enseñó personalmente técnicas de ingeniería mecánica durante 10 años enteros. Sin embargo, cuando el grupo familiar Guzmán estuvo al borde de la quiebra, yo me di la vuelta con frialdad y me marché. Incluso observé con indiferencia cómo eran rodeados por los acreedores, y terminaban vagando sin rumbo. Todo fue porque en mi vida anterior, el amigo de la infancia de Isabela Guzmán, Ricardo, llevó a cabo en secreto experimentos con una nueva batería para competir conmigo por el proyecto de cooperación con Alemania. El resultado fue que la batería explotó y el grupo Guzmán cayó en la quiebra de la noche a la mañana. En ese entonces, no dudé en casarme con Isabela y hacerme cargo de las ruinas que Ricardo había dejado atrás. Me desviví investigando una nueva generación de vehículos eléctricos inteligentes, y llevé al grupo Guzmán de regreso desde el abismo hasta la cima de la industria. Sin embargo, el mismo día en que la empresa salió a bolsa, Isabela me acusó públicamente de intentar asesinar a Ricardo y de robar sus logros técnicos. Justo en la ceremonia de toque de campana, toda la familia Guzmán me insultó, llamándome desalmado y desagradecido. Isabela incluso me envió a prisión, y contempló con frialdad cómo era torturado hasta la muerte. Cuando abrí los ojos una vez más, había regresado al día en que el patriarca don Arturo decidió quién sería el responsable del nuevo proyecto de vehículos. Sentado en la silla principal, don Arturo frunció el ceño. Santiago, tanto tú como Ricardo han sido criados por mí, pero el responsable del nuevo proyecto solo puede ser uno. Rechacé sin rodeos. Don Arturo, mis capacidades son limitadas, realmente no puedo asumir una responsabilidad tan grande, pero Ricardo es un dragón entre la multitud, sin duda podrá guiar a la empresa para superar las dificultades. Don Arturo mostró enojo y alzó la voz. Santiago, ¿sabes lo que estás diciendo? Me levanté y miré con calma hacia Isabela. Señor, no tengo la capacidad suficiente para asumir el puesto de responsable del proyecto Space Avenida. Ricardo es talentoso e inteligente, con ideas avanzadas, más adecuado que yo para este cargo. Además, supongo que Isabela también está de acuerdo con lo que digo, ¿no es así? Al verme tan sensato, su mirada se volvió gélida. Al menos tienes un poco de dignidad, tanto en técnica como en antigüedad. Considero que Ricardo es más adecuado para este puesto. Hasta antes de ese día, todos daban por sentado que yo dirigiría ese proyecto, y que mi matrimonio con Isabela se celebraría de manera natural. Pero en esta vida, cuando su mirada fría recorrió mi cuerpo, comprendí al instante. Ella también había renacido. Si ella quería salvar tanto a su amigo de la infancia, no la detendría más. Isabela no dijo una palabra y salió de la sala de reuniones a grandes pasos. Yo sabía a dónde iba. A esa hora Ricardo estaba probando el plan de la batería. Aquella explosión le quitaría la vida. Aún había tiempo para salvarlo. Me quedé inmóvil, con el corazón helado. 10 años de matrimonio en la vida anterior no valían ni la preferencia que ella sentía por Ricardo. Santiago, ¿sabes lo que estás diciendo? El bastón de don Arturo golpeó con fuerza el suelo. Recibí la mirada decepcionada del anciano que me había enseñado personalmente ingeniería mecánica, y que ahora me observaba con total incomprensión. Respondí con indiferencia. Señor, en el corazón de Isabela siempre está Ricardo. No tengo nada que disputar. Don Arturo y la señora Guzmán se miraron entre sí, al recordar la figura decidida de Isabela al marcharse. Las palabras de reproche ya no pudieron salir. Regresé en silencio a mi habitación y solo recogí algunas mudas de ropa y un disco duro externo que contenía el núcleo del proyecto. A la mañana siguiente, se emitió un aviso interno del grupo. Ricardo se convertía en el responsable general del proyecto Space Avenida, acompañado de una foto suya llena de entusiasmo y orgullo. Metí el disco duro en la mochila sin mostrar emoción alguna. Cerca del mediodía, desde la oficina del piso inferior llegaron fuertes discusiones. De pie al final del pasillo, escuché a Ricardo rugir. Isabela, me prometiste que si yo era el responsable, me entregarías de inmediato el contrato con la parte alemana. ¿Por qué el nombre de Santiago sigue apareciendo? Isabela respondió impotente. Ricardo, todos los intercambios técnicos iniciales de ese proyecto fueron realizados por Santiago. Si cambiamos ahora de persona, la parte alemana tendrá objeciones. No me importa, Ricardo, molesto, yo soy el futuro de la familia Guzmán. Isabela, ¿acaso confías más en un extraño que en mí? La cooperación con la parte alemana era la clave para que el grupo Guzmán importara el sistema de gestión de baterías de última generación. En mi vida anterior, yo había conseguido ese proyecto y lo optimicé, logrando que el nuevo vehículo de Guzmán fuera un éxito rotundo. Isabela lo sabía mejor que nadie. Unos minutos después, sonó mi teléfono. Era don Arturo. El anciano estaba sentado en su oficina con el rostro cansado. Santiago, esta vez he sido yo quien te ha fallado. Comprendí de inmediato. Isabela había forzado igualmente la transferencia del proyecto con Alemania a Ricardo. Respondí con tono leve. Señor, no necesita decir nada, lo entiendo. Don Arturo me miró con expresión compleja. Siempre me había considerado como a un nieto.
pero entre la petición de su nieta y el heredero en quien había depositado sus esperanzas. Al final cedió ante Isabela. Saqué de mi mochila el disco duro que contenía todos mis esfuerzos y lo coloqué frente a él. Dentro estaban todos los datos y planes técnicos del proyecto Space Avenida, incluidos los documentos de coordinación con la parte alemana. Cada archivo en ese disco era el fruto de incontables noches de dedicación. Al ver mi rostro tranquilo, los labios de don Arturo temblaron, pero no pudo decir nada. Me levanté y me incliné profundamente ante él. Señor, nunca olvidaré la enseñanza que me ha brindado todos estos años. En ese momento, Isabela y Ricardo empujaron la puerta y entraron. ¿Él ya aceptó? Isabela ni siquiera me miró y preguntó directamente a don Arturo. El anciano asintió. Ricardo extendió la mano para tomar el disco duro, pero yo hablé con acento agudo de pronto. Espera. Ricardo me miró con recelo inmediato. Santiago, ¿qué estás tramando ahora? Negué con la cabeza y saqué un conjunto de documentos de mi bolsillo. Este es el acuerdo de seguridad de baterías más importante del contrato con Alemania. Lo redacté ayer y aún no lo había guardado en el disco duro. Ricardo arrebató los documentos, al ver las cláusulas y los estrictos datos que contenían. Su rostro cambió de color. El estándar de ese acuerdo era extremadamente alto, si cualquier punto no se cumplía. La parte alemana retiraría la autorización técnica. La inversión inicial de decenas de millones de dólares se perdería por completo. Dije con calma. Con tu plan, alcanzar el estándar de este acuerdo no debería ser problema, ¿verdad? El rostro de Ricardo se enrojeció, pero aún así resopló con obstinación. No intentes asustar a los demás. No es más que un acuerdo de seguridad. Lo resolveré en un instante. No añadí nada más. Ese plan suyo, que sacrificaba la seguridad a cambio de rendimiento, no era más que una bomba de tiempo. Isabela ordenó con frialdad. Ya puedes irte. Desde hoy, el grupo Guzmán no tiene nada que ver contigo. Santiago. Estaba a punto de irme, pero Ricardo me llamó para detenerme. Espera, Santiago ya no es el responsable, así que no cuenta como alguien de la familia Guzmán. Según las reglas, todo lo que está usando pertenece a la familia Guzmán. Antes de irse, ¿no debería dejar todas sus cosas? Isabela, ¿no crees que es lo correcto? Me di la vuelta, ignoré el rostro complacido de Ricardo y miré fijamente a Isabela. ¿Es esa tu intención? Ella se quedó allí, con la mirada algo evasiva, pero al final lo dio por aceptado en silencio. Al oír eso, don Arturo lanzó con furia su taza de té al suelo. Bastardos, Santiago ha estado en la familia Guzmán 8 años. Aunque no sea mi yerno, es como medio nieto para mí. Isabela por fin habló, pero fue para defender a Ricardo. Ricardo tiene razón, si se va, hay que dejar las cuentas claras para evitar problemas en el futuro. La miré y, de pronto, solté una risa. Señor, si esta es la decisión de Isabela, la aceptaré, pero si vamos a ajustar cuentas, entonces yo también debo hacer algunos cálculos. Entré en la familia Guzmán a los 20 años, aprendiendo ingeniería con usted hasta hoy. Justo 8 años. Ricardo se burló con desprecio. ¿Y ahora vas a sacar eso para atribuirte méritos? Le lancé una mirada y continué. En mi segundo año en la empresa, mejoré el proceso de la línea de producción, ahorrando al grupo más de 3 millones de dólares al año. En el cuarto año, el plan de ajuste del chasis que dirigí permitió a Guzmán obtener el mayor pedido de compra pública de ese año. En el sexto año, para resolver el problema de sobrecalentamiento del motor, enumeré cada logro uno por uno. Con cada palabra que decía, el rostro de Isabela se volvía más pálido. Sumando todo esto, en estos 8 años las ganancias que he generado para el grupo superan con creces todo lo que la familia Guzmán me ha dado. Isabela, sabes perfectamente el peso de estas contribuciones. En la vida anterior, fue gracias a estas acumulaciones que el grupo resucitó de entre los muertos en mis manos. La familia Guzmán me mantuvo 8 años, yo entregué mi vida por la familia Guzmán durante 8 años. El esfuerzo que invertí basta para saldar por completo la deuda por la enseñanza de don Arturo. A partir de ahora, no nos debemos nada. Ricardo se mofó. Qué bonito discurso. Entonces dime, el coche que conduces, la casa en la que vives, ¿cuál es tuyo? Señálame la llave del coche en mi bolsillo. Ese Mercedes fue asignado por la empresa, ¿verdad? Y el Vacheron Constantin que llevas en la muñeca cuesta casi $1 millón. ¿No? ¿Un pobre como tú podría comprarlo? Y ese apartamento de lujo a tu nombre también fue un regalo del abuelo. ¿No? Todo eso, ¿qué cosa no pertenece a la familia Guzmán? Ignoré su burla y mantuve la mirada fija en Isabela. Ella seguía en silencio. Isabela, no puedo evitar preguntarte algo. La promesa que susurraste a mi oído aquel día de mi cumpleaños. ¿Ya la olvidaste? Finalmente, apretó los dientes y soltó 2 palabras. La olvidé. Pensé que al haber renacido mi corazón ya estaba muerto. Pero esas 2 palabras volvieron a clavar una puñalada en la vieja herida. Reprimí el dolor sordo en el pecho y empecé a quitarme el reloj.
Don Arturo se levantó de golpe. Santiago, no hagas esto. Señor, lo interrumpí, dejando el objeto sobre la mesa. Las reglas son las reglas. Saqué las llaves del coche, las llaves del apartamento y las coloqué junto al reloj. Finalmente, me quité el costoso traje que llevaba puesto y lo dejé también sobre la mesa, quedándome solo con una delgada camisa blanca. En el rostro de Ricardo se reflejaba la satisfacción de su venganza. Isabela, incapaz de soportarlo más, me llamó. Basta, no te quites nada más. La miré con calma. A partir de ahora, solo soy yo. Santiago ya no es el yerno no oficial de la familia Guzmán. Cuando salí de la oficina con la mochila al hombro, el pasillo estaba abarrotado de empleados que miraban el espectáculo. En el foro interno de la empresa, la noticia de mi despido estaba fijada en la parte superior. Las miradas y los cuchicheos de mis compañeros me atravesaban como agujas. Mírenlo, el oportunista que se casó por interés finalmente fue echado. ¿De verdad pensaba que podía convertirse en príncipe consorte? Ni siquiera mira de dónde viene. Sin la familia Guzmán, ¿qué es él? Avancé con pasos pesados entre la multitud. Apenas crucé la puerta del grupo. Un Rolls Royce negro se detuvo frente a mí. La ventana bajó, revelando el rostro serio de un hombre de mediana edad. ¿Es usted el camarada Santiago? Venimos del Instituto Nacional de Investigación de Ingeniería Automotriz. Nuestro director quiere invitarlo a conversar. Con la mochila al hombro, subí al Rolls Royce negro. El coche avanzó suavemente hacia las afueras de la ciudad y se detuvo frente a un edificio fuertemente vigilado. Sobre la puerta colgaba una placa imponente: Instituto Nacional de Investigación de Ingeniería Automotriz. El hombre me condujo por el pasillo hasta una oficina espaciosa. Un anciano de cabello blanco estaba sentado tras el escritorio. Al verme, se levantó de inmediato y me tendió la mano con entusiasmo. Saludos, camarada Santiago, soy el director aquí, Rodrigo. Me sentí algo abrumado por la deferencia y le estreché la mano apresuradamente. Saludos, director Rodrigo. Siéntese, no se ponga tenso. El director Rodrigo me indicó que tomara asiento. Me sirvió personalmente una taza de té caliente y fue directo al punto. Hace tiempo que hemos puesto nuestra atención en usted. Todos los proyectos que realizó en el Grupo Guzmán han llegado a nuestros oídos. Especialmente sus patentes en el ámbito de la seguridad de baterías son muy visionarias. Mi corazón se estremeció levemente. El director me miró con evidente admiración. Por eso, cuando la familia Guzmán anunció que Ricardo sería el responsable del proyecto Space Avenida, nos sorprendimos mucho. Suspiró. También hemos evaluado el plan de Ricardo. Perseguir el rendimiento y la autonomía extrema sacrificando la seguridad básica. Si lo digo sin rodeos, eso no es un vehículo eléctrico, es una bomba ambulante. No entendemos cómo la familia Guzmán pudo tomar una decisión tan estúpida. Guardé silencio, sin explicar los rencores con la familia Guzmán. La parte alemana tampoco es ingenua, continuó el director. Sacó un dossier del cajón y lo empujó hacia mí. Este es un correo interno que la parte alemana nos envió. Nos han encargado realizar la evaluación final de seguridad del plan de Ricardo. Si no supera la evaluación, rescindirán de inmediato la cooperación y exigirán una altísima indemnización por incumplimiento de contrato. Abrí el documento. Desde hacía tiempo, la parte alemana dudaba de la capacidad de Ricardo. No habían retirado la inversión aún porque esperaban una razón oficial y convincente. Y el informe de evaluación del Instituto Nacional sería la gota que colmaría el vaso. Esta vez, el grupo Guzmán probablemente sufriría una caída dolorosa. El director negó con la cabeza. Pero eso no es lo que queremos ver. La industria automotriz nacional necesita un progreso sólido, no esta clase de apuesta suicida. Me miró con una mirada ardiente. Camarada Santiago, el país lo necesita. En nombre del Instituto Nacional, lo invito formalmente a unirse a nosotros. Estamos preparando un proyecto completamente nuevo, con el nombre en clave Pangu. El objetivo es desarrollar una batería de potencia de nueva generación, la más segura y con el mejor rendimiento del mundo. Espero que pueda asumir el cargo de ingeniero jefe de este proyecto. El director se puso de pie, con voz solemne. En cuanto a la remuneración, podemos ofrecerle un salario triple al actual, además de un laboratorio independiente y un apartamento para expertos. Todos los recursos que necesite. El país lo respaldará con todas sus fuerzas. Casi no dudé. Señor director, acepto. En la vida anterior agoté todas mis fuerzas por la familia Guzmán y a cambio obtuve la ruina total. En esta vida, poder dedicarme al país es lo que siempre he anhelado. Esa misma tarde hice los trámites de incorporación. La eficiencia del Instituto Nacional fue altísima. Mi oficina, el laboratorio y el apartamento para expertos quedaron listos en muy poco tiempo. Justo cuando estaba ordenando mis cosas, sonó el teléfono. Contesté. Santiago, ¿dónde estás? Al otro lado se escuchaba la voz ansiosa de Isabela. No respondí a su pregunta. ¿Ocurre algo? Hubo unos segundos de silencio. ¿Sigues enfadado conmigo? Sé que obligarte a ceder el proyecto te hizo sentir incómodo.
Pero Ricardo. Él. La interrumpí. Señorita Guzmán, entre nosotros ya no hay deudas pendientes. Si llamas solo para decir eso, no tengo tiempo para escucharte. No cuelgues, suplicó con urgencia. Santiago, acabo de enterarme de que te has unido al Instituto Nacional. Sus noticias eran rápidas. Así es, admití con calma. ¿Cómo puedes hacer esto? La familia Guzmán te mantuvo 8 años. ¿Y ahora que ya tienes alas quieres marcharte sin mirar atrás? ¿Qué crees que es el Grupo Guzmán? ¿Un lugar al que vienes y vas cuando quieres? No pude evitar reír ante esas palabras. Señorita Guzmán, fuiste tú quien dijo con tu propia boca que debía irme. Que desde ese día el Grupo Guzmán y yo no teníamos nada que ver. También fuiste tú quien exigió que devolviera todo lo que la familia Guzmán me había dado. ¿Ahora lo has olvidado? Isabela se quedó sin palabras por un momento. Su voz se suavizó, con un tono lloroso. Santiago, me equivoqué. ¿Puedes volver? No puedes ir al Instituto Nacional. El grupo te necesita. Sin ti, ¿qué será del proyecto Space Avenida? Respondí con frialdad. Eso es algo que Ricardo debe resolver. Ricardo no puede hacerlo. Esta tarde, en la primera prueba de presión del módulo de batería hubo problemas. Los datos son muy inestables y el sistema de control térmico está dando alarmas. Ricardo no tiene idea de qué hacer y ahora mismo está discutiendo con los ingenieros. Todo esto estaba dentro de tus previsiones. Guardé silencio. Santiago, vuelve, te devolveré el puesto de responsable. Te devolveré el contrato con Alemania. Te lo devolveré todo, con tal de que regreses. Nosotros, nos casaremos de inmediato. Sus palabras me parecieron ridículas. Lástima que ya no fuera el tonto de mi vida anterior al que podía conmover. Isabela, ¿crees que todos deben girar en torno a ti? Que si quieres que me vaya debo desaparecer. Y si quieres que vuelva debo mover la cola y regresar. Lo siento, no soy tu perro. Colgué sin dudar y bloqueé su número. En la oficina del Grupo Guzmán, Ricardo estaba furioso frente a una montaña de datos. Inútiles, ni siquiera pueden resolver el control térmico. Cuando Santiago estaba aquí, ¿por qué nunca había tantos problemas? Don Arturo, sentado a un lado, tenía el rostro cada vez más sombrío. Por primera vez empezó a dudar de su decisión. Al anochecer me mudé al apartamento para expertos que me asignó el Instituto Nacional. Era 100 veces mejor que mi pequeña habitación en la casa de los Guzmán. Mientras organizaba mi equipaje, sonó el timbre. Abrí la puerta. Una joven con coleta estaba allí, abrazando una pila de documentos y sonriendo con dulzura. Hola, ¿es usted el ingeniero Santiago? Sí, soy yo. ¿Y ustedes? Me llamo Elena, ingeniera del equipo del proyecto Pangu. El director Rodrigo me pidió que le trajera la documentación de la fase inicial y que comprobara si necesita algo para instalarse. Gracias. Pase por favor. Elena dejó los documentos sobre la mesa. Ingeniero Santiago, su talento ya es muy conocido en nuestro instituto. Los veteranos dicen que su comprensión sobre la seguridad de baterías es incluso más profunda que la de ellos. Sus ojos estaban llenos de admiración sincera. Esa clase de reconocimiento nunca lo había recibido en 8 años en la familia Guzmán. Una semana después, el proyecto Pangu avanzaba con enorme fluidez, con el respaldo de recursos nacionales y la experiencia acumulada de mi vida anterior. Superamos rápidamente varios obstáculos técnicos clave. Elena trabajaba a mi lado tomando notas, y de vez en cuando aportaba ideas muy profundas. Nuestra coordinación se volvía cada vez más armoniosa. En ese momento, el asistente del director entró apresuradamente. Ingeniero Santiago, el director quiere verlo en su oficina. Dejé las herramientas y lo seguí. El director miraba la pantalla del ordenador con expresión grave. Santiago, ven a ver esto. En la pantalla estaba el informe de evaluación de la parte alemana. Lo revisé con rapidez. Todos los indicadores clave estaban marcados como no conformes. La conclusión decía: este plan de batería presenta defectos de diseño graves y no cumple las condiciones para la producción comercial. La parte alemana ya ha enviado este informe al Grupo Guzmán, dijo el director con voz profunda. Además, han enviado una carta de abogados exigiendo que Guzmán detenga inmediatamente el proyecto y compense todas las pérdidas de la inversión inicial. Un total de 80 millones de dólares. También declararán públicamente la retirada permanente de la autorización técnica a Guzmán. El resultado era aún más grave de lo que había previsto. En mi vida anterior, la batería de Ricardo explotó solo después de una pequeña producción piloto. En esta vida, debido a mi partida, la catástrofe llegó mucho antes. Para Guzmán, era un golpe mortal. El director suspiró. Cuando se haga pública la noticia, el precio de las acciones de Guzmán se desplomará y los bancos vendrán a cobrar las deudas. Un conglomerado de cientos de miles de millones podría desaparecer así sin más. Miré el informe sin que mi corazón se alterara. Fue la elección de Isabela y Ricardo, debían pagar el precio de su estupidez. Tal como predijo el director, la noticia explotó dentro del Grupo Guzmán. Don Arturo, al ver la carta de los abogados alemanes,
Sufrió un aumento brusco de presión arterial y fue llevado de urgencia al hospital. El grupo Guzmán quedó como una serpiente sin cabeza, sumido en el caos. Isabela estaba en el pasillo del hospital, apretando el teléfono con fuerza. Marcaba mi número una y otra vez, pero siempre escuchaba el mensaje de que el usuario no estaba disponible. Intentó llamar a mi oficina, a la recepción del Instituto Nacional, pero todas las vías de contacto parecían haberse evaporado del mundo. Por primera vez comprendió que el hombre al que había expulsado con sus propias manos era el único salvavidas de la familia Guzmán. Al día siguiente, al abrir el mercado, las acciones de Guzmán cayeron al límite inferior. Las noticias negativas sobre fraude técnico y la ruptura con Alemania inundaron los medios. En la reunión del consejo, los accionistas estaban furiosos. ¿Dónde está Ricardo? Que salga a explicarnos. ¿Quién fue el que aprobó poner un proyecto tan importante en manos de un mocoso? Hay que destituirlo de inmediato y traer de vuelta a Santiago. Sí, solo Santiago puede salvar a Guzmán. Isabela estaba sentada en la sala de reuniones, pálida como el papel. Por la tarde, estaba saliendo a comer con Elena. Apenas cruzamos la puerta del instituto cuando vi a Isabela de pie allí. Su rostro ya no tenía la arrogancia habitual, estaba demacrada hasta el extremo. Al verme, se lanzó hacia mí sin importarle nada. Santiago. Los guardias la detuvieron enseguida. Señorita, esta es una unidad clave del Estado. No puede irrumpir sin autorización. Santiago, soy yo. Isabela, gritó hacia mí. Me detuve y la miré sin expresión. Elena me miró con preocupación. Ingeniero Santiago, ¿vamos por otra salida? No hace falta, respondí con indiferencia. Hay cosas que deben aclararse. Me acerqué a Isabela y la miré con frialdad. ¿Qué ocurre, señorita Guzmán? Sus ojos se enrojecieron de inmediato. Santiago, sé que me equivoqué, de verdad lo sé. Lloraba desconsoladamente delante de todos. No debí entregar el proyecto a Ricardo. No debí echarte. Fue como si estuviera poseída. Te fallé, te lo suplico, vuelve. La familia Guzmán no puede vivir sin ti. El abuelo está hospitalizado. Con tal de que regreses, aceptaré cualquier cosa. Puedo arrodillarme ante ti. Realmente intentó arrodillarse, pero la detuve con voz helada. Isabela, ¿recuerdas lo que dijiste el día que me fui de la familia Guzmán? Dijiste que desde ese día el grupo Guzmán y yo no teníamos nada que ver. Recuerdo muy bien esas palabras. Así que la vida o muerte de la familia Guzmán tampoco tiene nada que ver conmigo. Cada frase mía era como una cuchillada en su corazón. No, no es así. Santiago, eran palabras dichas en un momento de enojo, se apresuró a explicar. La interrumpí con calma. Yo las tomé como verdad. Ahora soy una persona al servicio del país. El proyecto Pangu está relacionado con la estrategia futura de la industria automotriz nacional. No puedo abandonar mi responsabilidad por asuntos privados de tu familia. En el futuro, por favor, no vengas a interferir en mi trabajo ni en mi vida. Ya no pertenecemos al mismo mundo. Después de decir eso, no me di la vuelta y me dirigí con Elena hacia el comedor. Detrás de mí se escuchaba el llanto desgarrador de Isabela. Al día siguiente de que Isabela viniera a buscarme, el grupo Guzmán sufrió un grave incidente. Ricardo, incapaz de aceptar la derrota, forzó el aumento de la densidad energética de la batería, con la intención de usar datos falsificados para recuperar la confianza de la parte alemana. Como resultado, durante una nueva prueba de presión en ciclo, un módulo de batería no soportó la carga y explotó violentamente. La explosión no fue demasiado grande, pero prendió fuego a los productos químicos cercanos. Todo el laboratorio central del proyecto Space Avenida quedó reducido a cenizas en un instante. Aunque los bomberos llegaron a tiempo y no hubo víctimas, todos los equipos de prueba, las baterías prototipo y los documentos técnicos se convirtieron en humo en aquel incendio. El proyecto Space Avenida se vio obligado a suspenderse por completo. Tras conocer la noticia de la explosión, la parte alemana organizó de inmediato una rueda de prensa, anunció oficialmente la terminación de toda cooperación con el grupo Guzmán e inició procedimientos legales para reclamar $80 millones por incumplimiento y pérdidas de inversión. Apenas se difundió la noticia, las acciones de Guzmán cayeron al límite durante 3 sesiones consecutivas, evaporándose casi $10.000 millones en valor de mercado. En el hospital, don Arturo, tras ver las noticias, se quedó sin aliento y volvió a desmayarse. Cuando despertó, parecía haber envejecido 20 años. Acostado en la cama, tomó la mano de Isabela mientras las lágrimas surcaban su rostro arrugado. Isabela, me equivoqué, no debí obligar a Santiago a irse. Fuimos nosotros mismos destruimos a los Guzmán. Isabela se arrodilló junto a la cama, llorando desconsoladamente. Abuelo, no digas eso, aún hay una oportunidad. Definitivamente traeré a Santiago de vuelta. Lo haré, solo él puede salvarnos. Don Arturo murmuró. Ve a suplicarle, no importa el método que uses. Aunque tengas que arrodillarte, debes traerlo de vuelta. Isabela se secó las lágrimas.
Salió del hospital y condujo directamente hasta la entrada del Instituto Nacional. Esta vez, justo frente a la puerta principal del Instituto de Investigación. Se arrodilló sin dudarlo. Permaneció allí inmóvil, atrayendo rápidamente a numerosos periodistas. La heredera de los Guzmán se arrodilla para suplicar a su ex prometido que regrese. ¿Por qué fue expulsado el genio del diseño? Se destapan los rencores de una familia adinerada. Todo tipo de titulares sensacionalistas ocuparon las portadas de los medios. Los guardias intentaron persuadirla varias veces para que se marchara, pero ella se negó a levantarse. A menos que Santiago salga a verme. Hoy me arrodillaré aquí hasta morir. La noticia llegó a mi oficina. Elena miró las noticias en su teléfono, frunciendo el ceño. Está usando la opinión pública para presionarte. Si hoy no sales a verla, los de Internet te llamarán frío e insensible. Dejé el informe sobre la mesa y miré por la ventana. Abajo ya se había reunido una gran multitud. Déjala arrodillarse, dije con calma. Elena, avisa al departamento de seguridad. Diles que hay alguien alterando el orden público frente a la entrada, afectando gravemente el funcionamiento normal del instituto, y que lo manejen conforme a las normas. Elena entendió de inmediato. De acuerdo, voy ahora mismo. Minutos después, los guardias salieron y levantaron a Isabela por los brazos, arrastrándola sin miramientos. Yo permanecí junto a la ventana, sin la menor emoción en el corazón. En mi vida anterior, cuando fui arrojado a prisión y torturado hasta la muerte, ¿acaso alguien de la familia Guzmán se preocupó por mi vida o mi muerte? En los días siguientes, la situación de Guzmán se volvió cada vez más miserable. Los grandes bancos cambiaron de actitud y enviaron representantes para exigir el pago inmediato de todas las deudas vencidas. Los proveedores también suspendieron los envíos y rodearon la empresa reclamando el pago de facturas. La renuncia masiva de empleados sembró el pánico interno. Al mismo tiempo, en el Instituto Nacional, Elena y yo lideramos al equipo para desarrollar con éxito la primera generación de la batería Pangu. En las pruebas internas, todos los datos mostraron ventajas asombrosas. Una seguridad 5 veces superior a cualquier batería actual en el mercado. Una densidad energética 20% mayor que la propuesta de Ricardo y una vida útil en ciclos que alcanzaba el nivel líder del sector. El director Rodrigo, al ver el informe de pruebas, temblaba de emoción. Lo logramos, lo logramos. Decidió de inmediato organizar una rueda de prensa para anunciar los resultados. El día del evento, todos los medios oficiales estuvieron presentes. Cuando, como ingeniero jefe del proyecto, me paré en el estrado y presenté aquella serie de datos que revolucionaban toda la industria. El auditorio estalló en exclamaciones de asombro, seguidas de un aplauso ensordecedor. El nombre de Santiago se difundió por todo el mundo automotriz en una sola noche. Al día siguiente recibí una llamada inesperada. La otra parte se presentó como vicepresidente de la sede central del gigante automotriz internacional Tesla. Elogió ampliamente mis logros técnicos y luego me extendió directamente una oferta. Señor Santiago, le invitamos sinceramente a unirse a Tesla como científico jefe del Centro Global de Investigación y Desarrollo de Baterías. Podemos ofrecerle un salario anual de $10 millones, junto con un 1% de las acciones originales de la compañía. Tendrá un equipo de investigación independiente y presupuesto ilimitado. Creemos que con su talento y la base de Tesla, sin duda cambiaremos el mundo. Las condiciones eran, sin exagerar, astronómicas. Si aceptaba, alcanzaría de inmediato la libertad financiera y me convertiría en uno de los mayores expertos técnicos del mundo. Todos pensaban que no tenía motivo alguno para rechazar tal tentación. Incluso el director Rodrigo habló conmigo, temiendo que el país perdiera el talento que tanto esfuerzo le había costado formar. Llamé directamente al vicepresidente de Tesla frente al director. Le agradezco profundamente su reconocimiento, pero no puedo aceptar la oferta. Mi tecnología pertenece a mi país, solo sirvo a mi patria. El vicepresidente guardó silencio durante largo rato y finalmente expresó, con pesar, su respeto por mi decisión. El director Rodrigo, que estaba a mi lado, me estrechó la mano conmovido. Bien hecho, Santiago, el país no se equivocó contigo. La noticia de que rechacé el salario astronómico de Tesla volvió a causar conmoción. La gente, además de admirar mi capacidad técnica, respetó aún más mi patriotismo. Y entonces Isabela y Ricardo volvieron una vez más a la entrada del Instituto Nacional. Esta vez ordené a los guardias que los dejaran pasar. En la oficina, me reencontré con las dos personas que habían arruinado mi vida anterior. Isabela parecía más demacrada que antes, y Ricardo había perdido por completo la arrogancia de otros tiempos. Al entrar, Ricardo se inclinó profundamente ante mí. Santiago, lo siento, admito que mi nivel técnico no está a tu altura. Fui demasiado arrogante, demasiado ansioso por demostrarme. Y por eso todo terminó así. Te ruego que, por consideración a mi abuelo, salves a los Guzmán. Isabela también habló, con voz suplicante. Santiago, de verdad sabemos que nos equivocamos. Si estás dispuesto a intervenir,
ya sea adquiriendo Guzmán o aportando capital y tecnología. Aceptaremos cualquier condición. Guzmán no puede colapsar. Es la obra de toda la vida de mi abuelo. Me senté detrás del escritorio, escuchando en silencio su arrepentimiento. Si sabían que habría un día como este, ¿para qué actuaron así al principio? Respondí con frialdad. En la oficina del señor Arturo. Él les dio la oportunidad de elegir. Ustedes eligieron confiar en Ricardo y abandonarme. Fue su propia decisión. Ahora deben asumir las consecuencias de esa decisión. El rostro de Ricardo se puso rojo como la grana. Isabela sonrió con amargura. Ya entiendo lo que quieres decir. Al final, sigues odiándonos. Negué con la cabeza. No, no los odio. Porque ustedes ya no merecen mi odio. Pueden irse. Di la orden de despedirlos. Ambos salieron de mi oficina como almas en pena. Para intentar salvar la empresa al borde de la quiebra, la familia Guzmán comenzó a vender apresuradamente sus activos. Pero todo fue como echar una gota de agua en un incendio. El agujero financiero de Guzmán era demasiado grande, imposible de tapar. En cambio, mi vida abrió una nueva página. Esa tarde, Elena y yo paseábamos junto al lago del Instituto de Investigación. Hablábamos del trabajo, del futuro. De repente, Elena se detuvo y me miró con seriedad. Santiago, me gustas. Mi corazón dio un vuelco. Desde el día en que rechazaste a Tesla, empecé a sentir algo por ti. Creo que eres un hombre talentoso, responsable y con carácter. Sé que en el pasado sufriste heridas muy profundas, pero no me importa. Solo quiero decirte que el camino del futuro quiero recorrerlo contigo. Sus ojos eran claros y firmes. Al mirarla, los fantasmas de mi vida pasada se disiparon por completo en ese instante. Tomé su mano. Elena, yo también gusto de ti. Así confirmamos nuestra relación. A finales de ese año se celebró la ceremonia del Premio Nacional al Progreso Científico y Tecnológico en el Gran Salón del Pueblo. El proyecto de la batería Pangu obtuvo el primer premio. Como responsable del proyecto, subí al escenario en representación de todo el equipo para recibir el galardón. Bajo las luces, levanté el trofeo con el corazón lleno de emoción. Durante mi discurso, miré a Elena y dije con felicidad: aquí quiero agradecer especialmente a una persona. Es mi novia y también mi colaboradora más importante, Elena. Fue su apoyo y su compañía lo que me ayudó a salir del abismo de mi vida. Fue su dulzura y su bondad lo que sanó las heridas de mi corazón. La mitad de este premio le pertenece a ella. El grupo Guzmán vendió todos sus activos y aún así no pudo saldar sus deudas, por lo que tuvo que solicitar protección por bancarrota ante el tribunal. Cuando la noticia llegó al hospital, don Arturo, tendido en la cama, rompió a llorar. He fallado a mis antepasados. He fallado al legado de los Guzmán. Si al principio hubiera insistido en que Santiago se quedara, no habríamos terminado así. Pero en este mundo no existe medicina para el arrepentimiento. Tras la quiebra, la familia tuvo que mudarse de su mansión a un viejo apartamento. Poco después de recibir el premio nacional, le propuse matrimonio a Elena. Nuestra ceremonia de compromiso fue sencilla, pero la noticia aún así encabezó las páginas económicas. En la foto, yo le colocaba un anillo de diamantes mientras ella sonreía radiante de felicidad. Tras la quiebra, Isabela solo pudo hacer trabajos ocasionales para mantenerse. Cuando vio en el teléfono la sonrisa feliz de Elena y mía, sintió que el corazón se le desgarraba. El hombre que una vez le perteneció ahora entregaba todo a otra mujer. Se desplomó llorando desconsoladamente y, desde ese día, solo supo anestesiarse con alcohol, pasando las noches en bares hasta caer completamente ebria. El destino de Ricardo fue aún más miserable. Después de aquella explosión, ninguna empresa se atrevió a contratarlo. Sin trabajo, empezó a resentirse contra Isabela. Todo es culpa tuya. ¿Por qué me elegiste a mí en aquel entonces? Si hubieras dejado que Santiago dirigiera el proyecto, no estaríamos así. Descargó toda la culpa sobre ella. Ambos discutían y se golpeaban. Aquellos amigos de la infancia se convirtieron en enemigos irreconciliables. Un día recibí una llamada del antiguo mayordomo de la familia Guzmán. Me dijo que don Arturo estaba a punto de morir y que, antes de partir, quería verme por última vez. Dudé un momento y acepté. Después de todo, él había sido el único en esa familia que realmente me trató con sinceridad. En la habitación del hospital lo vi agonizante, reducido a piel y huesos. Al verme, intentó incorporarse. Me apresuré a sostenerlo. Señor. Conmovido, apretó mi mano. Santiago, has venido. Te he fallado. No te pido que salves a los Guzmán. Solo te ruego que perdones. Que perdones a Isabela. Ella sabe que se equivocó. En su corazón siempre te ha tenido a ti. Guardé silencio. Al ver que no respondía, don Arturo dejó caer su última lágrima. La mano que sostenía la mía se aflojó lentamente. Su funeral fue desolado, con pocos asistentes. Llevé a Elena a rendirle homenaje ante su tumba. Frente a la lápida, me incliné profundamente. Señor, nunca olvidaré sus enseñanzas. Descanse en paz. En cuanto a Isabela, los rencores entre nosotros terminan aquí.
Desde hoy, solo somos desconocidos. 2 años después, con el apoyo del Estado, me separé del Instituto Nacional para fundar mi propia empresa. Gracias a la ventaja líder de la batería Pangu, conquistamos rápidamente el mercado. Elena renunció al instituto para asumir el cargo de directora ejecutiva. Con nuestros esfuerzos conjuntos, la empresa creció a un ritmo vertiginoso. 1 año más tarde, la compañía salió a bolsa con éxito. El día de la cotización, estaba en el podio tocando la campana del mercado de valores, con Elena a mi lado, elegante en su traje profesional. En mi vida pasada, en ese mismo lugar, Isabela me había acusado públicamente y me había empujado al abismo. En esta vida, fui yo quien hizo sonar la campana que marcaba mi propio comienzo. Cuando la campana resonó, miré a Elena y sonreí desde lo más profundo de mi corazón. Isabela, tras la quiebra, para pagar deudas tuvo que trabajar como acompañante en un club nocturno. La antigua señorita noble de los Guzmán ahora forzaba sonrisas para complacer a hombres grasientos en mesas llenas de licor. Las dificultades de la vida y el tormento mental hicieron que, antes de cumplir 30 años, pareciera una mujer de más de 40. Ricardo, por su parte, perdió completamente la cordura y terminó internado en un hospital psiquiátrico. Un mes después de la salida a bolsa, Elena y yo celebramos una boda espléndida junto al mar. Toda la élite del sector automotriz y celebridades de distintos ámbitos acudieron a felicitarnos. Ese día, Elena llevaba un vestido blanco puro, hermosa como una princesa. Ante todos los invitados, le coloqué el anillo de bodas. Elena, a partir de hoy, ¿aceptas convertirte en mi esposa? Ya sea en la riqueza o en la pobreza, en la salud o en la enfermedad. ¿Me amarás y me serás fiel para siempre? Acepto, respondió con lágrimas en los ojos. Nos dimos un beso apasionado. Isabela, al ver en la pantalla nuestra imagen besándonos, lloró hasta quedar destrozada. Solo entonces comprendió completamente que lo que había perdido era el único hombre en el mundo que la amó hasta los huesos. Dispuesto a sacrificarlo todo por ella, y a ese hombre jamás podría recuperarlo. Nunca jamás. 5 años después, llevaba a Elena y a nuestro hijo, que acababa de aprender a caminar, a jugar en el jardín de la villa. El apodo de nuestro hijo era Paz, que significa tranquilidad. Papá, car game. Paz extendía sus manitas regordetas mientras corría tambaleándose hacia mí. Sonriendo, lo levanté en brazos. Elena, sentada en una tumbona, nos miraba con ternura. Carrera exitosa, familia plena. Este era el final más feliz de mi vida. Fin.